Nos hemos vinculado tan completamente a los estadounidenses que no podemos involucrarnos de manera independiente con nuestra propia región. Y así, mientras el gobierno habla de querer un equilibrio estratégico en nuestra región, de querer que todos estén en buenos términos y cosas por el estilo, estratégicamente, es imposible si tienes una potencia ascendente y una potencia dominante, a menos que las potencias ascendente y dominante lleguen a alguna posición de crear un espacio estratégico, lo cual no descarto con Trump. Pero nuestro problema es que Trump no llevará a cabo una política exterior basada en valores. Claramente no lo está haciendo. Así que tenemos, por ejemplo, todas nuestras acciones, AUKUS, elevando el Quad al nivel de cumbre. Todas estas cosas muestran que tenemos la intención de lograr nuestra seguridad más allá de nuestra región inmediata. Y sin embargo, hablamos de que aquí es donde debería encontrarse nuestra seguridad. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el embajador Dr. Geoff Raby. El Dr. Raby es un economista australiano que fue embajador de su país en China desde 2007 hasta 2011. Actualmente dirige una firma de asesoría empresarial con sede en Beijing y es amigo del profesor Hugh White, el brillante analista geopolítico australiano que estuvo en este canal hace unas semanas. El Dr. Raby publicó el pasado noviembre el libro Neutrality, Great Game On, The Contest for Central Asia and Global Supremacy. Hoy queremos hablar nuevamente sobre Asia-Pacífico, China y el papel de Australia como parte de ese rompecabezas. Embajador Raby, bienvenido. Gracias. Estoy feliz de estar aquí. Es genial hablar contigo, porque eres uno de los practicantes de relaciones internacionales, y no teóricos, pero teorizas sobre las relaciones internacionales para trabajar realmente en el campo con tu empresa y anteriormente como diplomático. ¿Cuál es tu interpretación de dónde estará el mundo en 2025 y hacia dónde se dirige, especialmente a la luz de gran juego en marcha? ¿Cuál es la cosa más importante que debemos saber sobre los asuntos mundiales actuales? Creo que lo más importante es que ahora, de una manera muy dramática, hemos pasado a un mundo de relaciones entre grandes potencias. Y este es un gran cambio respecto a donde hemos estado bajo la administración de Biden y, de hecho, donde hemos estado durante los últimos 50 años. Es bastante claro, incluso en las últimas semanas, es notable observarlo en tiempo real. Estamos presenciando el desmantelamiento del llamado orden internacional basado en reglas y el regreso a un orden basado en grandes potencias y grandes potencias, imponiendo su voluntad en todo el sistema internacional. Across the international system. Hace unos 2 años, hablé con un abogado internacional aquí que señaló que todo el término orden internacional basado en reglas es una especie de truco de los Estados Unidos para alejarse de las ideas del derecho internacional. Porque el orden internacional basado en reglas, como señaló Chas Freeman, no está definido en ninguna parte. Pero ahora nos estamos alejando de esa jerga hacia un territorio aún más nuevo. Y ese territorio, para ti, estará más o menos confinado por, digamos, normas del derecho internacional, las normas internacionales del mundo. Sí, absolutamente. Y por eso prefacio la mención del orden basado en reglas con supuesto, porque diferentes estados lo ven de manera bastante diferente. Ha sido liderado por Estados Unidos y ha establecido las normas para el sistema internacional. Pero creo que ha habido algunos elementos clave que se han dejado de lado ahora, particularmente, por ejemplo, la inviolabilidad de las fronteras y la no interferencia en los asuntos de otros países. En general, desde la Segunda Guerra Mundial, estas cosas se han respetado y seguido más como normas, por supuesto, que como obligaciones legalmente vinculantes. Pero hay otros elementos. Sabes, fui embajador ante la Organización Mundial del Comercio durante 4 años.
Estuve muy involucrado en las negociaciones originales de la OMC. Estas fueron impulsadas en gran medida por Estados Unidos, particularmente en la creación del mecanismo de solución de controversias, que fue una creación institucional única. Estados Unidos invirtió mucho en eso. Trump 1.0 lo dejó de lado y Biden no hizo nada para rehabilitarlo. Así que la OMC ahora es una criatura muy pálida en comparación con lo que habíamos creado en los años 90. Este es un cambio enorme en el sistema internacional. Pero más recientemente, quiero decir, cómo el presidente Trump ha manejado a Ucrania de manera unilateral, indicando disposición para ceder territorio que pertenece a Ucrania, buscando acuerdos minerales para compensar la asistencia militar de Smithers. Estas cosas se hacen fuera de cualquier marco de reglas. Es solo un ejercicio de poder. Y esto es lo que, en mi opinión, parece el nuevo mundo multipolar. ¿Puedes explicar eso un poco más? Porque esto es muy interesante. El tema de la OMC, porque la Organización Mundial del Comercio es el resultado del acuerdo GATT anterior, ¿verdad? El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Sí, y eso en sí mismo es una especie de creación, una creación de la Guerra Fría, o en realidad pre-Guerra Fría. Es parte de lo que surgió de la... Lo siento. Sí. La Segunda Guerra Mundial, el restablecimiento de reglas o de un orden para facilitar el comercio, especialmente entre las naciones occidentales, ¿verdad? Entre la parte no comunista del mundo. Y se suponía que esas reglas ayudarían a esta idea liberal de libre comercio, ¿verdad? Ese era el nombre del juego. ¿Puedes explicar eso un poco más? Sí, bueno, mira, un poco de historia también. Quiero decir, surgimos del fracaso del Congreso de los Estados Unidos a finales de la década de 1940 para ratificar ese aspecto de los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods crearon el FMI, el Banco Mundial, y se suponía que habría una organización internacional de comercio. Pero el Congreso de los Estados Unidos no quiso ratificar esa parte del acuerdo de Bretton Woods. Sentía que había demasiada imposición sobre la política interna de Estados Unidos. Redujo demasiado su libertad. Así que el GATT fue un artificio diplomático muy inteligente, donde no era un tratado como tal. Eran acuerdos entre estados individuales, uno a uno, para adherirse a ciertos compromisos que hicieron en sus calendarios arancelarios. Y era muy limitado en su alcance. Solo trataba con el comercio de bienes, bienes físicos de comercio. La OMC fue básicamente un logro de los diplomáticos estadounidenses y un triunfo de los políticos estadounidenses, políticos internacionalistas liberales, sobre el Congreso de los Estados Unidos. Creó una institución independiente con su propia secretaría, y esto es lo clave, un mecanismo de solución de controversias que tenía la capacidad de imponer costos a los miembros que no cumplían con sus obligaciones. Ahora, la gente comete el error con el mecanismo de solución de controversias y piensa de alguna manera que es un cuerpo judicial. Lo es, por un lado, pero lo que requiere es que los miembros alineen sus prácticas comerciales con sus obligaciones. El mecanismo de cumplimiento no es un castigo externo como tal. Legitima a otros países para imponer aranceles al país que se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones, si se quiere, para restaurar el equilibrio de los acuerdos originales que se alcanzaron en las negociaciones de la OMC. Sí, esto es central, porque este es el problema de la adjudicación de quejas en las relaciones comerciales internacionales. Es tan antiguo como las relaciones internacionales mismas, ¿verdad? Y tener un mecanismo para resolver quejas de manera pragmática en cuestiones comerciales es importante. Y la OMC era tal mecanismo. Pero ahora lo que sucedió es que Estados Unidos prácticamente bloqueó su propio mecanismo al negarse a nombrar un juez para el órgano de apelación. ¿Puedes explicar ese detalle técnico porque es realmente crucial?
Sí, bueno, el órgano de apelación tiene, vaya, olvido exactamente el número, 8 o 12 jueces, y son nombrados por consenso de los miembros de la OMC. Pero tiene que haber consenso. De hecho, todo lo que sucede en la OMC se basa en el consenso. Es algo con lo que Estados Unidos siempre ha tenido problemas, porque un Estado pequeño puede bloquear a un Estado grande y poderoso si no se une al consenso. Pero realmente no funciona de esa manera, y Estados Unidos todavía puede ejercer poder de la manera en que lo ha hecho habitualmente. Así que con el órgano de apelación, este panel de jueces examinará una disputa. Los participantes en la disputa argumentarán sus casos. Habrá una sesión de juicio, y luego ese organismo autorizará a la parte agraviada a tomar ciertas medidas en términos de aumentar sus aranceles o imponer otras restricciones contra el país que se encuentre en incumplimiento de sus obligaciones. Pero esto introdujo en la OMC lo que la hizo única entre todos los demás organismos internacionales, lo que llamamos ley escrita, una ley que era ejecutable, escrita, y algo que se conformaba mucho al sistema legal de CEUNUS y al enfoque de SNO2 hacia los asuntos legales, donde las cosas se hacen menos por precedentes y más por ley escrita que está documentada. Ahora, todo fue un enfoque impulsado por Selznius, una agenda impulsada por Selznius. Y esa es la gran tragedia, por supuesto, con Estados Unidos alejándose de ello bajo Trump, quien, como bien dijiste, se negó a nombrar un juez de apelación, o debería decir, se negó a unirse al consenso para cualquier nuevo nombramiento en el órgano de apelación. Y los miembros del órgano de apelación tienen que retirarse después de un cierto tiempo. Así que los números en el órgano de apelación simplemente se redujeron. Y redujeron porque Estados Unidos aún no se ha unido a un consenso para nombrar nuevos jueces del órgano de apelación. Es realmente interesante cómo Estados Unidos atraviesa estos ciclos regulares de construir ciertas estructuras y luego ser la bola de demolición que las derriba. Es realmente fascinante porque también habla, por supuesto, de cómo está configurada la distribución del poder en el sistema internacional. Por un lado, los países tienen interés en unirse a Estados Unidos para construir estructuras, también con el objetivo de confinar un poco a Estados Unidos, como diciendo, está bien, te damos esto, pero a cambio conocemos los parámetros dentro de los cuales te mueves. Pero luego viene la bola de demolición y derriba los parámetros nuevamente. Sí, quiero decir, es muy difícil llegar al punto en el que puedas construir una estructura con los Estados Unidos, dado que todo tiene que ser ratificado por el Congreso. Pero si los Estados están en un periodo de mostrar liderazgo internacional global, eso es posible. Se puede hacer, como hemos visto. Lo clave es que no es solo los Estados. Necesitamos estas reglas para restringir el comportamiento de todas las grandes potencias. Y para la mayoría de nosotros, la mayoría de los países del mundo, países medianos o pequeños, necesitamos tener algún tipo de restricciones sobre el comportamiento de las grandes potencias. Por eso, en mis comentarios iniciales, comencé con el punto de que ahora estamos de vuelta en un mundo de relaciones de grandes potencias. Esto ha sido impulsado en gran medida por Trump. Pero hay un argumento que dice que incluso bajo Biden y anteriormente, aunque la gente utiliza los actos de habla del orden internacional basado en reglas, aunque utilizan los actos de habla del derecho internacional, en el fondo simplemente no se ajustan a ello. Así que la diferencia ahora es que tenemos una administración que no utiliza los actos de habla hipócritas, pero el juego era el mismo incluso antes. ¿Cómo ves eso? Creo que es mucho más matizado que eso. Y creo que Estados Unidos estaba preparado para restringir sus acciones de varias maneras a través de una gran cantidad de acuerdos de desarme, a través de la OMC. En muchos aspectos,
Estados Unidos estaba preparado para limitarse a sí mismo, donde lo hizo con el fin de construir un sistema que llamamos aproximadamente algo así como un orden basado en reglas, del cual por supuesto es el principal beneficiario, pero también es la principal potencia. No está en el negocio de hacer favores a otros a la ligera, a menos que también sirva a sus propios intereses. Y un orden más estable en este marco sirvió muy bien a los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo crees que esto va a impactar la política general, digamos la estrategia de los Estados Unidos? Porque para mí parece que al menos durante los últimos 4 años, la estrategia fue ejercer la máxima presión sobre Rusia con este objetivo a largo plazo, de tal vez desmembrarla o, ya sabes, ganar estructuralmente sobre un país, un competidor, para que aún no estaba debidamente sometido. Aunque John Mearsheimer y otros argumentarán que Rusia todavía no es un competidor par, solo China lo es. Y el realismo ofensivo de John Mearsheimer dice, en realidad, necesitamos preocuparnos por China. Y es muy posible, muy probable, que Donald Trump intente reducir la guerra en Ucrania para, como dijo su secretario de Defensa, centrarse en el Pacífico. ¿También crees que eso es lo que está sucediendo? Sí, mira, comparto mucho la opinión de Mearsheimer sobre esto. Aún no hemos escuchado mucho de la administración Trump sobre China. Y el arancel del 10% es como darle a China un golpe en la muñeca con una hoja de lechuga mojada. Tenemos que ver realmente qué viene después. No estoy seguro de si tiene un enfoque y estrategia tan claros, bien pensados y secuenciales en esta etapa. Podría tenerlos, pero es muy difícil de ver en este momento. Tiene que lidiar con Ucrania como un problema político inmediato. Dijo que lo solucionaría en 24 horas. Bueno, un mes después, todavía está ahí, pero está haciendo algo para avanzar en la guerra y quizás hacia algún tipo de resolución o resolución temporal. Pero esto es lo que argumento en mi libro. Y esencialmente la tesis principal de mi libro sobre el gran juego es que lo que está sucediendo es que China está emergiendo ahora, o tal vez ya ha emergido, como la potencia preeminente en Eurasia. Si sigues la visión del mundo de Alfred Mackinder, quien controla la isla mundial, que se llama Eurasia, controla el mundo. Lo importante de esto es que por primera vez en gran parte de la historia china, China ahora está segura en el continente euroasiático. Ya no tiene que preocuparse como lo hacía antes por la defensa fronteriza, que había sido a lo largo de la historia de China el enfoque más importante de seguridad. Incluso en el siglo XIX, cuando surgió la cuestión en la corte de los Qing sobre si reconquistar Xinjiang, que había sido tomado por un líder de un gobierno islámico y convertido en una entidad separada, el Kanato de Kashgaria tuvieron que decidir si recuperarlo. Esto se consideraba central para la seguridad fronteriza. ¿O deberían destinar sus escasos recursos? Recuerden, los Qing eran mucho más débiles en esta etapa, en expulsar a los europeos de las áreas costeras de China, donde habían avanzado después de las 2 guerras del opio. En la corte, se resolvió a favor de la reconquista de Xinjiang. Lo hicieron porque su visión de la seguridad se resumía en la frase ¿a dónde va Xinjiang? Ahí va Mongolia. ¿A dónde va Mongolia? Ahí va Pekín. Así que fue casi como una teoría del dominó de la Guerra Fría, que si perdías un poco de tu frontera, se derramaría en otras partes de la frontera, y finalmente Pekín era vulnerable, y perdió. Así que esto es muy significativo. Necesitas pensar en esto y verlo desde la perspectiva de cómo China ve su seguridad. Habiendo establecido preeminencia sobre Eurasia, como argumento en mi libro, y eso se ha acelerado, ese proceso que ha estado en marcha durante 20 años del ascenso de China en Eurasia, habiendo sido acelerado por el agotamiento de Rusia a través de su invasión de Ucrania, China ahora es libre de proyectar poder globalmente.
Y esto es muy similar a lo que sucedió con los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una vez que Estados Unidos había consolidado su territorio en los Estados Unidos de América, lidiado con la presencia española en sus fronteras, y luego establecido la hegemonía sobre el hemisferio occidental a principios del siglo XX, Estados Unidos comenzó a proyectar poder a nivel global. Primero, colonizó Hawái y luego colonizó Filipinas, siendo China realmente el objetivo final de esa expansión a través del Pacífico. Creo que es muy claro ver esto sucediendo en el caso de China. Se puede ver el crecimiento del poder naval chino como un reflejo de los crecientes problemas de seguridad en Beijing, Mienk, con su capacidad para defender sus fronteras. Ahora, volviendo a tu otro punto, estamos viendo una especie de Kissinger o Nixon inverso, con Estados Unidos acercándose a Rusia, si se quiere, para presionar a China. Eso es una posibilidad. Y de hecho lo analicé en mi libro. De hecho, en el momento antes de la elección de Trump, sentía que eso era una gran apuesta, porque sus intereses parecían estar tan fundamentalmente en desacuerdo. Pero Trump ha dejado de lado mucho para restablecer una relación con Putin y para traer a Putin del frío. Así que eso es una posibilidad real, y esa puede ser la estrategia subyacente. Sin embargo, lo clave es a lo que Estados Unidos tiene que responder, y el mundo occidental liderado por Estados Unidos, es que China ahora se está convirtiendo en una potencia que puede proyectar su poder globalmente. Becoming a power that could project its power globally. This is highly interesting, and I think there's two. Esto es muy interesante, y creo que hay dos preguntas fundamentales aquí. No creo que podamos responderlas, pero una es para mí, porque John también hace ese argumento, ¿verdad? Hubo este debate entre él y Jeffrey Sachs, y Jeffrey Sachs, aunque está de acuerdo con el análisis, no está de acuerdo con las prescripciones. La diferencia clave es que Jeffrey Sachs dice que prescribir eso debido a lo que acabas de exponer. Como China se aseguró a sí misma y ahora se está convirtiendo en una potencia naval del Pacífico. Decir que China comenzará a proyectar poder globalmente y se adentrará en el Pacífico y se expandirá significa mapear un patrón de pensamiento inherentemente europeo o estadounidense sobre los chinos, para lo cual no tenemos precedentes que supongan que así es como China reaccionaría. Aunque no estoy seguro de eso. Hay precedentes que veamos que China intentó ir mucho más allá de lo que percibe como sus fronteras inmediatas para jugar el juego anglosajón europeo de dominación mundial, ¿o no? Esa es la clave, ¿no es así? Bueno, también se trata de lo que entendemos por proyectar poder. ¿Cuál es el objetivo de China aquí? Ahora, hoy, mientras hablamos, hay un debate furioso, una discusión en curso en Australia, porque hay 3 buques de guerra chinos realizando ejercicios de fuego real en el mar de Tasmania entre Australia y Nueva Zelanda. Lo están haciendo en aguas internacionales. Tienen derecho legal a hacer lo que están haciendo. Pero la idea de que haya 3 buques de guerra de China tan al sur y frente a la costa australiana y entre Nueva Zelanda está horrorizando a la gente aquí. Y miro eso y pienso, sí, bueno, si leyeran mi libro, se sorprenderían de lo que está sucediendo. Pero eso significa que China se va a convertir en una potencia hegemónica. Creo que la respuesta es que no lo sabemos. Pero puede ser, y esta es realmente mi opinión, que lo que China busca lograr todo el tiempo es un mundo que sea acomodaticio y seguro para el Partido Comunista Chino. Eso es muy diferente del modelo imperial colonialista del que estás hablando. Y fue el modelo imperial colonialista el que históricamente llevó a China y Rusia al conflicto, porque los zares y luego la Unión Soviética siempre quisieron tener colonias en Asia Central. Así es como derivaban su seguridad. China ha derivado su seguridad históricamente al tener estados tributarios. La gente malinterpreta la noción de estados tributarios en China. No es un mecanismo para transferir riqueza o recursos a China, sino más bien es el proceso, el acto de mostrar la superioridad del emperador, lo que importa.
Y lo interesante es que muchos enviados a la corte de Beijing que llevaban tributo regresaban a casa con regalos mucho más valiosos que los que habían dado, porque el emperador no podía perder prestigio. El emperador tenía que ser visto como capaz de devolver algo que valiera mucho más de lo que había recibido. De lo contrario, eso reflejaría mal en él. Y todo esto se trata del Hijo del Cielo presidiendo sobre el Reino Medio y buscando legitimidad para su gobierno, mostrando su estatura, estatus, magnanimidad y todo eso. En cuanto a la expansión colonial, tenemos que ser muy cuidadosos con China, porque la dinastía Qing fue terriblemente expansionista, y la dinastía Qing cometió genocidio contra los dzungares, un pueblo mongol, en la parte occidental de Mongolia, la parte norte de Xinjiang. En un momento, el imperio Qing se extendía hasta la mitad de Kazajistán, todo Xinjiang, el Tíbet, por supuesto, toda Mongolia, y una gran parte de lo que ahora es el lejano oriente ruso. Y si miras los mapas de Taiwán, por ejemplo, muestran las fronteras de China como incluyendo todo este territorio mucho más expansionista de lo que tiene el Partido Comunista. Pero, quiero decir, el punto es que ha habido periodos de expansión colonial por parte de los imperios chinos, pero el imperio Qing era, por así decirlo, no Han chino, sino que era manchú. Y básicamente son personas mongolas y son expansionistas. Y hay un argumento de que los Han pueden no haber sido nunca expansionistas, pero ciertamente los Qing lo fueron. Así que es un tema muy complejo. Y quiero decir, Kissinger habla de esto en su libro sobre China, y me hizo pensar en estas líneas hace muchos años, que no se puede basar la seguridad en suposiciones sobre cómo se comportará otro Estado. Pero China, ya sabes, puedes pensar lo peor sobre China que desees, sobre los motivos del Partido Comunista. Pero como dije en mi libro anterior, la gran estrategia de China es una superpotencia limitada. Está limitada por sus fronteras. Está limitada por territorios no resueltos dentro de sus fronteras, Xinjiang, Tíbet, Taiwán y ahora Hong Kong. Pero más que nada, a diferencia de los Estados Unidos, por ejemplo, está limitada por el hecho de que depende completamente de los mercados mundiales para todo lo que necesita para sobrevivir. Y no van a venir a ocupar vastas áreas de Australia, porque quieren nuestro mineral de hierro. Es mucho más barato y fácil simplemente comprarlo en el mercado, como lo han hecho durante décadas. Sí, sabes, los japoneses cometieron este error fundamental al pensar que tenían que tener un control directo sobre territorios extranjeros para sobrevivir. Si lees los documentos de las décadas de 1920 y 1930, el argumento era que Japón no tenía otra opción. En esa pequeña isla con 60 millones de personas, no había manera de que para el año 2000 pudieran vivir allí 100 millones. Era imposible. Todos morirían de hambre. Todos perderían. Y conquistar. Y este un homicidio. El error fue no darse cuenta de que puedes obtener todo eso a través del comercio. Y al final, tienes a 120 millones viviendo en la isla de manera próspera y feliz, porque obtienes todo a través del comercio, y no necesitas conquistar a otros. Entonces, en cierto sentido, China se convirtió en lo que es hoy, siguiendo una estrategia no de conquista, sino de comercio mutuamente beneficioso, de hecho, y sacó a 800 millones de personas de la pobreza, ¿verdad? Así que esa experiencia también debe moldear una psique nacional de lo que es alcanzable dentro del marco de lo que ya existe. Absolutamente. Y luego volvamos a nuestra discusión original sobre la OMC. Incorporar a China en la OMC fue algo fundamentalmente importante para cambiar esa mentalidad en esa dirección. No estoy seguro de si China ha tenido históricamente una visión como la de los japoneses, en parte porque tenían tanto territorio propio, es un continente tan enorme. Pero ciertamente,
China ha aprendido muy bien en los últimos 25 años que puede adquirir todos los recursos y todo lo que necesita para su prosperidad a través del comercio y los mercados abiertos. Y de ahí la importancia, realmente para la paz y la seguridad del futuro, de que la OMC funcione y de que las reglas del sistema comercial puedan aplicarse y acomodar a potencias emergentes como China. Entonces, ¿cuál sería la manera de evitar caer en un conflicto violento entre las potencias del Pacífico, China, Japón y especialmente Estados Unidos, que todavía controla o sigue siendo el líder en el Pacífico de muchas maneras, debido a percepciones erróneas de lo que hace el otro? Admiro a personas como John Mearsheimer, realmente lo hago, pero fundamentalmente creo que si seguimos su consejo de confrontar a China de frente, caeremos en esa trampa, porque vamos a crear una profecía autocumplida en la que la creencia en una guerra futura va a crear una guerra futura. ¿Cómo evitamos eso? Especialmente cuando tenemos esta buena posibilidad de que China realmente intente moldear el orden, pero no intente conquistarlo. But not try to conquer it. I'm much more optimistic than Mearsheimer. Soy mucho más optimista que Mearsheimer. Creo que el problema de Mearsheimer es que es estadounidense. Yo no lo soy, ¿verdad? Y en primer lugar, quiero decir, básicamente su premisa, todo su análisis se basa en la trampa de Tucídides, y se trata de cómo Estados Unidos mantiene la primacía. Pero hay muchos ejemplos históricos donde las grandes potencias se han acomodado entre sí y han creado espacio. Y tengo un ejemplo realmente interesante en mi libro. Hay un capítulo sobre el gran juego original entre Gran Bretaña y Rusia que comienza en la década de 1840. Se extiende hasta 1907. Así que son casi 70 años cuando los forwardist británicos, como se les llamaba, estrategas en Londres, personas de periódicos, think tanks, ministros del gobierno, todos estaban convencidos de que Rusia, la Rusia imperial, tenía diseños sobre Gran Bretaña, diseños sobre la India británica y que de Maranamnita iban a expandir a través de Asia Central y tomar y se iba a Gran Bretaña. Y eso justificó las intervenciones militares y justificó la competencia, aunque es un gran juego en toda Asia Central. De hecho, no hay evidencia de que la corte en San Petersburgo alguna vez contemplara tomar o invadir India. Y si alguna vez has viajado por los vertiginosos pasos de esas montañas, los Himalayas, los Pamir, el Hindu Kush, sabes que una invasión desde Rusia estaba totalmente descartada, fuera de cuestión. Pero eso no detuvo a los británicos expansionistas, ni detuvo la política agresiva. También al final del periodo, llevó a una terrible invasión del Tíbet por parte de Young Husband, uno de los generales británicos de la India. Pero luego, en 1907, Gran Bretaña y Rusia firmaron un tratado, y todo termina. Se acaba de un golpe. ¿Y por qué? Bueno, en parte porque Rusia había sido derrotada por Japón en la guerra ruso-japonesa de 1904. Pero la razón principal es inocente humana. Y de repente había otra potencia ascendente que amenazaba tanto a la potencia dominante, Gran Bretaña, como a Rusia, que también era una potencia ascendente en ese momento. Así que Gran Bretaña y Rusia decidieron darse espacio estratégico mutuamente. Y Gran Bretaña ya no disputó la expansión de Rusia a través de Eurasia. Y el zar convenció a los británicos de que no tenía intenciones sobre la India británica. Así que estas dos grandes potencias se acomodaron mutuamente. Y no veo ninguna razón por la que eso no pueda suceder. Y Mearsheimer tiene otro concepto, que son los órdenes limitados, que él realmente no desarrolla en términos de política práctica, pero que yo desarrollo en mi libro. Un orden limitado alrededor del occidente liderado por Estados Unidos y un orden limitado alrededor de China. Y lo que sustenta particularmente el orden chino son los enormes flujos de comercio e inversión. Pero también han construido instituciones para darle coherencia, estructura y valores compartidos. Y estas son instituciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Y sigue
y sigue. Y creo que este es un acto muy deliberado por parte de Pekín para mantener cerca a los países que comparten básicamente los valores y la visión del mundo de Pekín, en contraste con los de Estados Unidos. Así que creo que el conflicto, como lo plantea Mearsheimer como una inevitabilidad, solo surge si insistes en mantener la primacía. Y aquí está la razón por la que me siento un poco más cómodo con Trump. No creo que Trump entienda el excepcionalismo estadounidense. Y si tienes una visión de política exterior basada en el excepcionalismo estadounidense, tienes que mantener la primacía de Estados Unidos. Esa es una consecuencia lógica. Pero si el excepcionalismo no es tu objetivo político, si ni siquiera te importa, si ni siquiera sabes lo que es, la primacía se vuelve en gran medida irrelevante. Y ahí crece esta combinación entre China y Rusia. China autoicida. Sí, o simplemente la visión de que el excepcionalismo es excepcional por dentro, no por fuera, ¿verdad? No querrías remodelar a todos a tu propia imagen, porque eso ya no te haría excepcional, ¿verdad? Así que mantienes lo que tienes. Y en cierto sentido, esta es tal vez también otra pregunta, porque tendemos a ver estos movimientos como inducidos por la estructura del sistema internacional, o por fuerzas históricas, etc. Pero podríamos subestimar simplemente el factor doméstico, ¿verdad? Y, como señalan a menudo los politólogos estadounidenses, la política exterior de Estados Unidos está mucho más influenciada por consideraciones internas de lo que podríamos pensar. Entonces, el problema ahora es que Estados Unidos está decayendo internamente, debido a cosas como, 40 o 50 años de una mentalidad de libre comercio, por la cual vaciaste tu propia infraestructura doméstica y capacidad industrial. Y Donald Trump parece ser muy consciente de eso, siendo él mismo un constructor y pensando que necesitamos reconstruir esta capacidad. Y solo podemos hacer eso si cambiamos esa dependencia de que pueblos extranjeros produzcan cosas para nosotros, lo cual va en contra de la política, ideología o idea básica de la OMC, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto crees que ese factor doméstico realmente va a moldear ahora el enfoque de Estados Unidos hacia otros países? Bueno, creo que no hay duda de que por eso Donald Trump es presidente, debido a esas políticas internas. Pero ¿qué significa eso? Significa que Estados Unidos en general se vuelve más introspectivo y menos involucrado en asuntos globales. Eso puede ser algo positivo en el sentido de que crea el espacio que quizás se necesite para tener un acuerdo de reparto de poder a nivel mundial ahora. Sí, exactamente. Eso es realmente lo que estoy diciendo. Y esa es la consecuencia lógica de los diversos puntos. Simplemente creo que debemos tener cuidado de no exagerar hasta dónde llegarán estos cambios, porque para que Estados Unidos se desenganche de la economía internacional, va a imponer costos enormes a Estados Unidos. Y sí, el libre comercio durante 40 años puede haber vaciado industrias en Estados Unidos, pero también ha contribuido a nuevas industrias y nuevo crecimiento en Estados Unidos también. Y creo que Trump va a descubrir que no parece entender los aranceles. Los pagan los estadounidenses, no los extranjeros. Va a entender que los aranceles impondrán grandes costos a la economía de Estados Unidos. Entonces, esto se moverá en una dirección más introspectiva y proteccionista por algún tiempo, pero solo un ajuste natural de los mercados, precios y costos comenzará a empujarlo de nuevo hacia una posición más internacionalista. Sin embargo, creo que lo clave, volviendo a mi punto sobre la primacía, es si Estados Unidos continuará insistiendo en la primacía. Y la primacía en sí misma conlleva enormes costos. Y ese es el otro lado de la agenda de Trump. Desvincularse de las guerras extranjeras. Él dice que es un pacificador, y eso es posible y creíble siempre que no persiga la primacía. Y no tengo la sensación de que eso esté en la agenda de Trump. Así que creo que Trump se desvinculará sustancialmente de las actividades de ocupación militar internacional
extranjera y cosas por el estilo. Activities and things substantially. Yeah, it's at this point. Sí, en este punto, lo que hemos aprendido de su primera presidencia, al menos las decisiones que él mismo tomó y no su entorno, y también lo que estamos viendo hasta ahora, es que no es tímido a la hora de amenazar y hacer valer el peso de Estados Unidos, económica y militarmente. Pero hasta ahora, con muy pocas excepciones como el asesinato del señor Soleimani, no tiene un historial de escalar realmente hasta el punto en que la guerra se vuelva inevitable. Sí. Quiero decir, también está el episodio cuando recibió por primera vez a Xi Jinping en Mar-a-Lago y durante la cena lanzó 12 misiles de crucero a Siria. Y luego a mitad de la cena le dijo a Xi Jinping, por cierto, acabo de lanzar 12 misiles de crucero a Siria. Así que, ya sabes, ha hecho estas cosas. Pero veo muchas de estas cosas en el contexto de una estrategia más amplia de negociación. Sí, flexionas un poco de músculo, asustas al otro oponente y ellos vienen a la mesa. Y mira, creo que lo que ha hecho en Europa se ve horrible. La forma en que ha hablado sobre los socios de la Alianza Transatlántica, cómo ha hablado de Zelensky. Pero todos se han rendido de inmediato. Zelensky ha ofrecido un acuerdo sobre materias primas, minerales críticos. Los europeos están corriendo a Washington diciendo que aumentarán sustancialmente su gasto en defensa. Solo con su comportamiento palidado por la innovación se retire o haga otra cosa, ya ha obtenido los resultados que quería. He's got the outcomes he wanted already. Sí, es una estrategia de negociación, pero es un cambio. Es un cambio claro respecto a la forma de hacer creer que todos son iguales en la alianza, ¿verdad? Que la OTAN y demás son socios iguales en igualdad de condiciones, y discutimos al mismo nivel, y luego todo se hace con el consenso de todos, lo cual es una estrategia completamente diferente y crea, por supuesto, diferentes percepciones en el público objetivo, ¿verdad? Y me refiero a ellos estos días como satélites, o como ya sabes, potencias de segundo nivel, que son claramente totalmente dependientes del Sol, ¿verdad? Alrededor del cual giras. Pero este nuevo enfoque, el enfoque del gran garrote, podría en realidad crear en los aliados una dinámica que a largo plazo podría llevar al desenganche, porque esta es una forma para que los aliados finalmente entiendan cuál es su posición real en el sistema. Sí, mira, creo que eso establecerá una especie de dinámica, absolutamente, pero va a evolucionar solo con el tiempo. Y entre los aliados hay intereses muy, muy diferentes. Sí. Y es fascinante ver cuánto se ha comprometido Polonia con su propia defensa. Su gasto en defensa ahora es alrededor del 5% del PIB. A veces me preocupa, y no soy una estratega militar, o me pregunto, más bien, ¿por qué Polonia se siente tan amenazada? Porque si lo mejor que Rusia puede hacer es tomar el 20% de Ucrania después de 3 terribles años de guerra, no veo que Rusia presente una amenaza creíble para Polonia. Ese es el problema de la esquizofrenia europea. Si crees en ideas opuestas sobre un mismo tema, entonces terminarás con una política esquizofrénica. Sí, bueno, eso es cierto. Rusia es, por un lado, la mayor amenaza para Europa de todos los tiempos. Por otro lado, también creen que es súper débil y puede ser derrotada en el campo de batalla con solo un arma maravillosa más, ¿verdad? Por eso estoy tan perdido con los europeos. No se adhieren a una u otra o a la tercera idea sobre cómo funcionan las relaciones internacionales, sino que se adhieren a todas ellas al mismo tiempo, y luego ¡boom! Sí, bueno, no han tenido que enfrentarlo hasta ahora. Han tenido la comodidad de la seguridad de Estados Unidos. Pueden tener todo eso, porque en realidad no tienen que tomar decisiones realmente difíciles. Ahora, hoy, deben hacerlo. Y la situación ha cambiado drásticamente. Lo que lleva a otra pregunta, creo, importante. ¿Qué hace Europa con respecto a Rusia?
Abordo eso al final de mi libro, porque si China es la potencia preeminente de Eurasia, entonces tienes un sistema mundial que está desequilibrado. ¿Cómo equilibras a China en un mundo donde los estadounidenses básicamente se han ido a casa porque están perfectamente seguros en su hemisferio? China nunca representará una amenaza sistémica para Estados Unidos. A systemic threat to the United States. And Europe, what does it do? How does it balance China? ¿Y Europa? ¿Qué hace? ¿Cómo equilibra a China entonces? En mi opinión, la única manera de equilibrar a China es reeuropeizar a Rusia. Rusia bajo Putin se ha orientado hacia el este, pero el este no es el hogar natural de Rusia. Hay un gran conflicto y una gran tensión en todas esas relaciones también. Hay una tensión real, a pesar de la apariencia pública de una amistad sin límites, con sospechas mutuas, desconfianza y todo bajo la superficie entre Moscú y Pekín. Y Putin nunca se queda atrás en asegurarse de que Pekín sepa que también tiene más opciones en el este que solo China. Beijing knows that he also has more options in the east than just China. For example, his visits to Pyongyang, to Hanoi. Por ejemplo, sus visitas a Pyongyang, a Hanoi, su estrecha relación con Modi, todos países que son problemáticos para China, digamos para China. Pero la realidad es, creo, que el encaje natural de Rusia es con Europa. Europa necesita reeuropeizar a Rusia, acercarla a sí misma para equilibrar a China en Eurasia. Y esto se convierte en una gran misión histórica para los europeos, para que lo comprendan y comiencen a pensar en esto para un mundo post-Putin, ya que Putin no estará para siempre. ¿Y qué tipo de Rusia tendrás después? Pero no sucederá sin esfuerzo y un compromiso realmente serio con una agenda como esta. Por otro lado, también existe el argumento en Europa, entre pensadores con los que estoy muy de acuerdo, de que es difícil ver cómo China podría ser una amenaza de seguridad para los europeos, aunque hay personas que piensan así. Pero es poco probable que sea una amenaza de seguridad. Tal vez un socio comercial desigual que impondrá sus términos comerciales a los europeos, eso es posible. Pero una amenaza de seguridad es difícil de ver. Entonces, ¿no sería, en el mejor interés de Europa, tratar de ser una mega Suiza y simplemente ser neutral en las próximas disputas comerciales entre los chinos y los estadounidenses? Y tal vez los chinos y los rusos, si llega a eso, ¿sabes? Y ser ese terreno neutral al otro lado del megacontinente, para tal vez incluso ayudar a mantener un equilibrio de una forma u otra. Sí, y el único problema con ese análisis es lo que le sucede a Rusia. Porque si Rusia se queda, si Rusia se acerca cada vez más a China, entonces Rusia puede contar con mucho más apoyo y respaldo chino en cualquier conflicto futuro que pueda tener con Europa. Sí, debería ser de interés para los europeos ser buenos amigos de los rusos. Al final del día, quiero decir, es muy interesante. Re-europeisen growth, through real redil. Sí, o bueno, sí. Quiero decir, eso es desde la perspectiva europea, ¿verdad? Desde la perspectiva rusa, se trata de rusificar a los europeos, ¿verdad? Pero es tan interesante para mí ver lo que sucedió entre Rusia y China también durante la Guerra Fría, porque los dos casi entraron en guerra entre sí por sus fronteras. Y China todavía tiene muchas disputas fronterizas, incluso con algunos de sus socios comerciales más importantes, especialmente India. Pero los chinos han estado trabajando en crear mecanismos que no dependan de la adjudicación, sino que se basen en una gestión inteligente de conflictos para desescalar con los rusos durante un periodo de 20-25 años, y con los indios. Y con los rusos, creo que en este momento todo está más o menos claro. Con los indios todavía tienes disputas y todavía tienes tensión. Pero el sistema es tal que la tensión no llevará a una espiral de escalada. Entonces, ¿no implicaría eso que aunque Rusia y China probablemente seguirán siendo suspicaces entre sí a cierto nivel,
ambos ahora tienen este modus vivendi para gestionar esas relaciones. Y esto es lo que pasó por mi mente cuando vi cómo Rusia negoció un acuerdo de seguridad con Corea del Norte, teniendo efectivamente una cláusula de neutralidad que dice que si alguno de nosotros termina en una disputa con una tercera potencia, ¿y quién más podría ser sino China? Entonces la otra parte contratante no hará nada en detrimento de la otra parte contratante, que es básicamente un acuerdo de neutralidad. Sí, mira, quiero decir, eso es correcto, pero creo que aquí la cuestión clave es que a medida que el poder se desplaza hacia China en contra de Rusia, la relación de poder se vuelve cada vez más desigual. ¿Cómo se comportará China? Ahora, por el momento, es muy conveniente para China unirse a Rusia en un frente unido contra Occidente. Y no hay duda de que Xi Jinping y Putin comparten una actitud común y amarga hacia Occidente. Eso es seguro. No creo que las élites chinas lo hagan de ninguna manera, forma o figura. Y China está integrada en el sistema internacional de maneras mucho más profundas y complejas de lo que Rusia ha estado o estará jamás. Pero todavía hay, por ejemplo, 1.000.000 de kilómetros cuadrados de territorio chino en Rusia, que se perdió bajo los tratados desiguales del Tratado de Aigun de 1858 y la Convención de Pekín de 1860. Y los chinos saben sobre eso. And Chinese people know about that, talk about it, think about it. And just last year, the year before now, Y justo el año pasado, el año anterior, 2023, el ministerio chino responsable de los mapas oficiales decretó que todas las 8 ciudades en Rusia, incluyendo Vladivostok, ahora en el futuro se referirán solo por sus nombres prerrusos. Así que Vladivostok era un puerto pesquero antes de que los territorios se perdieran bajo el Tratado de Pekín en 1860 y tenía el nombre de Haishan-wan. Luego se convirtió en Vladivostok, que se traduce al inglés como conquistador del este, así que ya sabes de qué van los rusos. Pero ahora, desde abril de 2023, tiene que volver a su nombre original chino de Haishan-wan en los mapas oficiales chinos. 8 ciudades. On Chinese maps, official maps. 8 cities, and Russia made a formal diplomatic protest over this and so on. Y Rusia hizo una protesta diplomática formal por esto y demás. Pero, ya sabes, surge todo el tiempo. Es como un juego de golpear al topo. Cada vez que el liderazgo del Partido Comunista Chino quiere presentar un frente unido, estos problemas aparecen en algún lugar. Y sí, quiero decir, en 1969 pelearon una guerra caliente en el verano de ese año por las islas en el río Ussuri. Así que no creo que esas cosas puedan ser ignoradas. No. Y oye, ambos estados son muy conscientes de su historia y trayectoria histórica. Así que creo que ambos son conscientes de que, aunque ahora mismo están en un punto alto en su relación, es cuestión de tiempo hasta que lleguen a un nuevo punto bajo. Sí, exactamente. Tal vez podamos usar los últimos 5 minutos más o menos para hablar un poco sobre Australia y el Pacífico, y tal vez también sobre Indonesia, que se encuentra en una situación muy incómoda de sándwich. El profesor Hugh White señaló que Australia está en este estado de inseguridad psicológica, y por lo tanto, se adhiere aún más a este dogma de no necesitamos apoyar a los Estados Unidos, pase lo que pase. E incluso si significa ir a la guerra, necesitamos hacerlo. Es realmente importante. ¿Cómo ves el enfoque de Australia hacia este mundo cambiante? Sí, bueno, en primer lugar, Australia siempre irá a la guerra si Estados Unidos va a la guerra. Así que no es una revelación, ya sabes. Tienes que aceptar eso como la configuración predeterminada de la política de seguridad y política exterior australiana. El gran problema para nosotros ahora con Trump, y esto se remonta a mis puntos sobre el excepcionalismo y la privacidad, es que nos hemos atado tan completamente en la última década. Y Hugh ha sido un tremendo crítico de todo esto, y con toda razón, nos hemos atado tan completamente a los estadounidenses, o nos hemos pegado a la cadera, como digo en mi libro anterior, que no podemos involucrarnos de manera independiente con nuestra propia región.
And so whilst the government talks about Y así, mientras el gobierno habla de que quiere un equilibrio estratégico en nuestra región, que quiere que todos estén bien y se lleven bien y cosas por el estilo, el equilibrio estratégico, en primer lugar, es imposible si tienes una potencia ascendente y una potencia dominante, a menos que la potencia ascendente y la potencia dominante lleguen a alguna posición de crear un espacio estratégico. Lo cual no descarto con Trump. Pero la verdad es que Trump no tiene un exterior basado en valores. No hará. values-based foreign policy. Quite clearly, he's not. But so we have, like, for example, all of that. Pero así tenemos, por ejemplo, todas nuestras acciones, AUKUS, elevando el Quad al nivel de cumbre. Todas estas cosas muestran que pretendemos lograr nuestra seguridad más allá de nuestra región inmediata. Y sin embargo, hablamos de que aquí es donde debería encontrarse nuestra seguridad. Y por eso carecemos completamente de credibilidad. Creo que fue un profesor de la Universidad de Sydney o el editor internacional del Australian Financial Review quien dijo que Australia habla con lengua bifurcada cuando se trata de la región. Así que tenemos un conflicto profundo en el corazón de nuestra política exterior. Trump hará que eso sea aún más pronunciado cuando no persiga una política exterior basada en valores. Así que no hay posibilidad de que en un futuro cercano, Australia de repente se dé cuenta de que es, en cierto sentido, la parte más al sur del sudeste asiático, extendiéndose hasta llegar finalmente a Nueva Zelanda. Eso probablemente no sucederá, esa reconceptualización. No, bueno, quiero decir, la visita de la Armada China en los últimos días podría ayudar. Está claro que la Armada China piensa que somos la parte sur del sudeste asiático, como lo has dicho. No, creo que psicológicamente siempre hemos necesitado tener un gran protector. Y hemos tenido la enorme fortuna de que las dos potencias dominantes, primero Gran Bretaña y luego Estados Unidos, son potencias con cuyos valores nos alineamos, instituciones que compartimos y una visión del mundo que compartimos. Como dije en mi último libro, con el fin del momento unipolar, Australia se encuentra en un mundo verdaderamente multipolar, donde estamos ahora. Hemos llegado a ese punto. Para Australia, es un futuro distópico, porque tenemos que elegir y tomar decisiones que realmente no queremos tomar. Ahora, hemos abandonado la posibilidad de la ambigüedad estratégica. ¿Volvería a suceder eso? Tendría que haber un cambio muy grande en la opinión pública interna en Australia para que pudiéramos hacerlo. Y así veo AUKUS, por ejemplo, independientemente de los méritos o deméritos técnicos, independientemente del valor estratégico o no, lo veo como una estrategia perdedora para nosotros en términos de nuestros asuntos exteriores y seguridad porque nos hemos comprometido completamente con ese proyecto. Y dice mucho a la región que no vemos nuestra seguridad en la región. Vemos nuestra seguridad desde la región. Correcto. Lo veo de la misma manera, y creo que una reconceptualización tendría sentido, pero probablemente sea poco probable en este momento, según entiendo. Esta fue una charla muy perspicaz. Entonces, embajador Dr. Geoff Raby, si la gente quiere seguirte o leer tus escritos, ¿a dónde deberían ir? Bueno, supongo que mis libros están disponibles en Amazon, así que solo busquen a Geoff Raby en Amazon y encuentren los libros. Y mi correo electrónico es mi nombre, Geoff Raby, en geoffraby.com. Si deseas saber más e interactuar con el embajador Raby, por favor, escríbale y lea sus libros. Intentaré poner los enlaces en la descripción. Embajador Raby, muchas gracias por su tiempo hoy. El placer es mío. Gracias, Pascal. Chao.